Hola, ¿escuchan bien? Sí, doctor, se escucha bien. Sí, Sí. doctor. Bueno, vamos a empezar entonces. Mire, yo tengo que darle diurético, la clase de diuréticos, pero hay un inconveniente que no puedo, por eso me atrasé un poco. No estoy logrando compartir la pantalla con ustedes. Lo que podemos hacer es que me pasen un mail y ahora yo le envío la clase. Profe, ¿no es mejor que mande por WhatsApp Eh, y ahí podemos compartir en el bueno, grupo? le puedo pasar. Ahí le paso ya. Le puedo pasar ya. A ver si tengo un WhatsApp. Porque es una clase bastante sencilla, corta, pero pues, espérenme a ver si puedo mandarle por WhatsApp. Entonces, a medida que voy hablando, ustedes pueden ir. Bueno, esperen que ya. A ver si puedo mandarle. Bueno, ahora voy a, desde la computadora no pude, pero ahora le paso al WhatsApp acá de sus compañeros. Termino la clase y trato de mandarle al número de WhatsApp. Doctor, Sí, te ¿podría también escucho. pasar el power de la clase pasada, por favor? El de. Glomerulonefritis. No, pero para entonces estamos mal acá, porque esto es de terapéutica, ¿eh? A las 16 tienen. Sí, doctor, ahora debería darnos diuréticos. Ah, ahora me entré a confundir. Está. Bueno, ahora vamos a hablar de diurético. Es una clase corta, así que vamos a hacerlo lo más rápido posible. Y le envío ahí por WhatsApp para que ustedes se compartan entre ustedes la clase. Vamos a empezar así.
terminamos lo más rápido posible y después, ¿ustedes también son los que de medicina interna en el mismo grupo? Sí, doctor, somos todos los mismos. Ah, todo lo mismo. Bueno, entonces después la otra clase. Bueno, entonces vamos a hablar nosotros ahora un poquito de diuréticos. Ahora le paso el power, como decía. Entonces, ustedes se acuerdan, para hablar un poquito de diuréticos, se acuerdan que estuvimos hablando justamente en la clase de medicina interna de cómo está conformada la unidad funcional del riñón, ¿se acuerdan? El glomérulo, el túbulo contorneado proximal, Sí. la asa de ¿Y cómo Henle, se llama? Bien, ¿y todo eso cómo se llama? La nefrona. corona. La nefrona, claro. Ustedes acuérdense que la nefrona, que es la unidad funcional, tiene el glomérulo, que es el filtro, que es un novillo capilar, y después tienen los túbulos, que tienen el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, que tiene una porción gruesa y una porción delgada, o una porción descendente y una ascendente. Después tienen el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. ¿Hasta ahí se acuerdan más o menos de histología o de fisiología? Bueno, normalmente el glomérulo filtra la sangre y en el interior de los túbulos se van reabsorbiendo sustancias y se van también excretando sustancias para formar la orina, ¿no es cierto? En la primer porción de la nefrona, es decir, en el túbulo contorneado proximal, prácticamente se absorbe la mayoría, o se reabsorben la mayoría de los solutos, ¿no? Y muchas veces por un cotransporte facilitado, ¿no? Siempre acuérdense que hay bombas, las bombas que están en la membrana de las células, y generalmente es un cotransporte o una absorción eh, más bien general, es decir, que en la primera porción de la nefrona, en el túbulo contorneado proximal, es donde se genera la mayor absorción de solutos, aminoácidos, glucosa, sodio, potasio, agua, y es bastante inespecífico, es decir, como que se reabsorbe bastante eso, sobre todo solutos, ¿cierto? Y a medida que nos vamos alejando del túbulo contorneado proximal, es decir, nos vamos hacia el asa de Henle, por ejemplo, se empieza a perder la permeabilidad al agua. Es decir, que en el asa de Henle, sobre todo en la porción ascendente, ya ingresan solutos, pero es más difícil que se reabsorba agua, porque la membrana es impermeable. Al ser impermeable, los solutos no pueden ingresar, digamos, fácilmente a través del células, sino que para eso necesitan, ¿de qué necesitan para ingresar? ¿Va a haber alguien que se acuerde? Histología, esto es Con- biología. De transportadores. Claro, necesita transportadores. Y sobre todo, en la primer porción, en la primer porción del asa de Henle, sobre todo la porción ascendente y gruesa, ahí tenemos un cotransportador que se llama sodio, que es una bomba, ¿no es cierto? Sodio, potasio, 2-cloro. ¿Qué es lo que hace? Absorbe sodio, absorbe potasio, cloro y en algunos casos también hidrogeniones, y está en la membrana celular de las células de los túbulos. Y esto hace que ingrese el sodio, ingrese el potasio, pero es impermeable al agua, estas células, ¿no es cierto? Bueno, en la siguiente porción ya de la nefrona, y ya estamos hablando del túbulo contorneado distal, es decir, a medida que nos vamos alejando del glomérulo y nos vamos acercando hacia los túbulos colectores, como dijimos, va perdiendo la permeabilidad al agua. Es más, cada vez que nos alejamos del glomérulo, es más impermeable al agua. El túbulo, ¿no es cierto?, las células epiteliales.
Y en el túbulo contorneado distal, para poder ingresar los solutos, sobre todo el sodio, necesita también de un cotransporte, que es una bomba, un cotransporte de sodio-cloro o sodio-potasio. Esto es importante porque ahora vamos a ver, en estas bombas son donde actúan los diuréticos. Y ya en el túbulo colector es prácticamente impermeable al agua. Y a ver si ustedes se acuerdan de fisiología, cómo el túbulo colector se vuelve permeable al agua. ¿Con qué sustancia? La hormona Fisiológicamente. antidiurética. Exactamente, con la hormona antidiurética. ¿Y qué hace la hormona antidiurética? Y en este caso, si está disminuida, lo que va a hacer es bloquear la absorción de agua. Claro, en Y si realidad está lo que... aumentada al revés. Perfecto, y actúa sobre todo a nivel de las apoporinas, ¿se acuerdan de las apoporinas? ¿No? Y La, co- además, sí, la aquaporina no está en mayor proporción en la asa descendente de Henle. depende, en la asa descendente, no, está más distal, ¿eh? Hay un mayor predominio a nivel distal. Y acá en el túbulo colector, lo otro que está es una bomba o un cotransporte que absorbe sodio y elimina potasio. ¿Ese se acuerdan? Y que también responde a una hormona. ¿La aldosterona? Claro, la aldosterona, exactamente. Esto es importante para que ustedes sepan dónde actúa cada diurético, ¿cierto? Porque estos son Profe, los lugares donde... ¿no es Sí, que la aldosterona ingresa a nivel celular y estimula al RNA mensajero y así a la formación de proteínas que van a ser parte del canal para el ingreso del sodio y el agua? ¿cómo? Tenía entendido que, como que tenía entendido que la aldosterona no es que bloquea en sí la bomba, sino que ingresa a la célula No, y no, la bloquea. aldosterona no bloquea la bomba, ¿eh? Ah, ok. No, no. Lo que bloquea a la bomba son los medicamentos, que es lo que nosotros vamos a hablar ahora. ¿Entendieron hasta acá o se están confundiendo con alguna otra cosa? ¿Se entiende, cierto? Lo que pasa es que una lástima que no se pueda compartir que no se pueda compartir el Power, porque si no es más fácil ver. Bueno, ¿y ustedes, así a grandes rasgos, conocen, qué diuréticos conocen ustedes? ¿Por fármaco o por escucharon hablar o porque leyeron en algún... Los ahorradores de Furosemida, potasio, los de LASA, los tiacicos y los que inhiben ¿cómo se llama? Anhidrasa carbónica. A la anhidrasa carbónica. Está bien, pero el nombre de fármacos así, esos son los mecanismos de acción. ¿Conocen qué La diurético ustedes conocen? hidroclorotiazida, hidroclorotiazida, furosemida, torsemida, Espirulactona, eplerenona. esplenolona, Y espironolactona también. Sí. acetosabanida, Bien. amiloride. Acetosalamida. Bien. Bueno, vamos a empezar con algunos de estos diuréticos. Por ejemplo, la furosemida, que es habitualmente el que más se conoce, ¿no? De los diuréticos. La furosemida. A ver si alguno por ahí ya leyó y estudió el tema.
¿Alguien sabe dónde actúa la furosemida? A nivel del asa, Un diurético de bloqueando asa. la... Inhiben el Bien, cotransportador de sodio, potasio, cloro. claro, el cotransportador de sodio, potasio, cloro, que está En la en el membrana asa. luminal de la rama ascendente de Henle. Claro, exactamente. Entonces, este diurético, la furosemida, bloquea ese cotransportador y al bloquear ese cotransportador hay menor absorción de sodio, porque el sodio se absorbe a la célula epitelial del túbulo y luego se absorbe a la sangre, ¿cierto? Y eso, acuérdense que por el poder osmótico, el sodio siempre arrastra agua, ¿no es cierto? Entonces, al bloquearse ese cotransportador, hay mayor cantidad de sodio en la luz tubular y esto genera una diuresis osmótica, es decir, el sodio, al eliminarse a nivel de los túbulos y a través de la orina, lleva consigo de agua. Y eso, de esa manera actúa como un medicamento osmótico, como un diurético, ¿no? ¿Y qué saben de la furosemida? Sabemos el lugar donde actúa, ¿cierto? Que son los diuréticos de asa, que además de la furosemida puede haber otro. Y además de eliminar sodio y agua, ¿qué otra cosa puede perder un paciente que está recibiendo Potasio, furosemida? potasio. 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 Exacto. Cloro. Calcio. Bien, exactamente. Pero sobre todo, incluso ahora vamos a ver que dentro de los usos terapéuticos que se da el diurético, además de eliminar agua, es decir, en un paciente con exceso de sobrehidratación, también se puede utilizar para situaciones de hipercalemia. Entonces, digo, este medicamento ustedes van a utilizar ¿en qué situaciones clínicas conocen de un paciente que necesita, por exceso de líquido, recibir diuréticos? Edema agudo de pulmón. Edema agudo de pulmón. Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca, muy bien. ¿Qué más? Ascitis. Claro, la citis, pero puede ser por insuficiencia cardíaca también. Puede ser, ¿qué otra situación? En Acuérdense de la hipercalcemia. insuficiencia. Bueno, hipercalcemia. Más que hipercalcemia se utiliza también, pero hiperpotasemia, insuficiencia cardíaca, como dijeron ustedes, insuficiencia renal aguda. Hay situaciones donde no va a mejorar el cuadro clínico, no va a mejorar la función renal del diurético, pero va a permitir manejar el exceso de volumen que tiene. Entonces, dentro de las indicaciones ustedes tienen insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, síndrome nefrótico, insuficiencia renal aguda, ascitis, como dijeron, hiperpotasemia. ¿Y cómo se puede administrar la furosemida? Pueden ser por Oral o vía oral o endovenoso. parenteral. Claro, puede ser vía oral o vía parenteral. La vida media habitualmente es de 2 a 3 horas, aunque se estima que 6 horas es aproximadamente la vida media del mecanismo de acción, dura aproximadamente 6 horas. Se puede dar por vía oral, que es donde se absorbe a nivel del túbulo gastrointestinal de forma bastante rápida. Y es importante saber que este medicamento se une se une a proteínas plasmáticas, sobre todo a la albúmina. Y esto es importante saber porque en los pacientes, ustedes van a leer en algún momento, o si vieron, pacientes con cirrosis, con hepatopatía severa,
donde se administran este diurético, la furosemida, en conjunto con albúmina. Porque si este fármaco no está unido a la proteína, albúmina en este caso, probablemente su efecto no se transporta y no cumple el efecto farmacológico esperado. Y también se puede administrar por vía endovenosa, ¿sí? Y se elimina, tiene una eliminación hepática, una eliminación renal. Lo que nos hace a nivel del medio interno, además de perder agua, como vimos, también te permite la eliminación de potasio y de calcio, ¿no? Pero fundamentalmente potasio. Entonces, uno de los efectos colaterales que hay que tener en cuenta en este tipo de fármacos, en la furosemida, por ejemplo, es la hipopotasemia. Sobre todo cuando el paciente elimina grandes volúmenes de orina, puede presentar una hipopotasemia. Y en algunas situaciones, este efecto de hipopotasemia es buscado, digamos. O sea, se administra este fármaco justamente para tratar la hiperpotasemia. Bueno, ¿qué otro diurético ustedes conocen? Que ahí dijeron, por ejemplo, la hidroclorotiazida o las tiazidas. Actúa en tubo contornado distal, Bien, en actúa, el cotransportador de sodio-cloro, sí, que es la bomba conocida como sodio, potasio, 2 cloro, exactamente. Y de esa manera también, al limitar la absorción de sodio a nivel del epitelio tubular, genera más dilución de la orina, del agua, perdón. El agua que se permanece en el túbulo, la orina está más diluida y esto permite que tengamos grandes volúmenes de orina, pero o sea, nos hace perder sodio, cloro y agua. ¿Y qué efecto a nivel del medio interno, qué efecto colateral, por ejemplo, o efecto no deseado conocen de un hidroclorotiazida o de las tiazidas? Hipopotasemia. Sí, más que la hipopotasemia es también igual que la furosemida, pero el efecto que con más frecuencia se ve con estos fármacos es la hiponatremia. Es decir, cuando ustedes tienen un paciente con hiponatremia, con déficit de sodio, siempre tienen que pensar o pesquisar que el paciente no esté recibiendo los diuréticos tiazídicos. Y después hay otros efectos que tienen varios de los diuréticos, que es, bueno, la hipotensión, aumentan la concentración de ácido úrico, pero porque es un efecto secundario al déficit de agua o a la deshidratación que le estamos generando al paciente. La hidroclorotiazida se da por vía oral fundamentalmente. Existe en el mercado las presentaciones en vía endovenosa. Y volviendo un poquito a la furosemida, ¿ustedes conocen la dosis o el comprimido o la ampolla de cuánto viene? ¿De cuántos miligramos viene? El comprimido de 40 miligramos. De 40 El miligramos comprimido. Exactamente. ¿Y la ampolla? 40 miligramos por ml.
la ampolla, la presentación endovenosa viene de 20 miligramos. Y generalmente, bueno, de acuerdo a la patología que ustedes utilizan, o de acuerdo a la patología para la cual indicamos, se puede dar 40 miligramos una vez por día, 40 miligramos cada 8, cada 12, cada 6, depende de la patología. Lo mismo que es la vía endovenosa, ¿no? Bueno, y la hidroclorotiazida, ¿de cuántos 12 miligramos ustedes? 12,5. 12,5 y 25, exactamente. Bueno, vieron que hablamos de cuál es la utilización o la indicación sí, cuáles son los usos que habitualmente le damos a la furosemida, que dijimos el tema agudo de pulmón, síndrome nefrótico, insuficiencia renal. Y la hidroclorotiazida, habitualmente, ¿qué indicaciones tiene? Hipertensión. Hipertensión. Sobre todo se utiliza para la hipertensión. Sobre todo se utiliza para los cuadros de hipertensión asociado a otro fármaco, ¿cierto? Asociado al losartán, por ejemplo. Se da hay presentaciones que traen losartán más hidroclorotiazida. Y también la dosis suele ser 12,5 cada 12 horas o 25 miligramos cada 12 horas. Bueno, y dentro de la parte fisiológica, es decir, de cómo se puede eliminar a nivel renal, ¿no es cierto?, eliminar agua del organismo. ¿Qué otro segmento de la nefrona podemos intervenir con un fármaco para generar diuresis? Nos estaría quedando el túbulo colector, ¿no es cierto? O sea, el túbulo distal y el colector. ¿Y ahí qué fármacos actúan a ese nivel? Ahorrador de potasio. Los ahorradores de potasio, que bueno, dentro de eso está la spironolactona. ¿Y qué? Amilorida. Amilorida, exactamente. ¿Y esos dónde actúan? O sea, inhibiendo la acción de Sobre los receptores estrogénicos. Claro, actúan a La nivel de espirolactona sobre el receptor de aldosterona bloquea. Exactamente, sobre esto. ¿Y por qué se llaman ahorradores de potasio? Porque inhibe la reabsorción del potasio. Claro, inhibe la absorción de potasio. Esa bomba, digamos, ese transportador que está en la membrana. Acuérdense que tiene la función de reabsorber sodio es decir, reabsorber sodio a la célula tubular y eliminar potasio, ¿no es cierto? Y entonces ustedes al bloquear ese cotransportador, ustedes el organismo va a tener más potasio en el interior, es decir, la sangre va a tener más potasio y se va a disminuir la excreción de potasio a nivel de la orina. Esta propiedad farmacológica muchas veces se utiliza para generar combinaciones de diuréticos. Por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca, que le damos dosis alta de furosemida. ¿Se acuerdan qué pasaba con la furosemida y el potasio? Disminuía. Claro, generaba una hipocalemia, una hipopotasemia. Entonces, muchas veces lo que se hace es combinar la furosemida con una espironolactona, por ejemplo. Y
para evitar justamente la hipopotasemia. Y este diurético, la espironolactona, la miloride, lo que sea, ¿leyeron cuáles son las indicaciones clínicas o qué patologías se utilizan? Insuficiencia cardíaca, ¿no, doctor? Se utilizan insuficiencia cardíaca, perfecto. ¿Y qué dosis habitualmente utilizamos? Se puede Doctor, utilizar en... ¿Sí? no, siga, después le pregunto. No, preguntar cuál es. Esto también se pueden usar en el hiperaldosteronismo primario, ¿no? Sí, y se pueden utilizar también, o se utilizan también en los síndromes ascíticos de hematosos, es decir, en los pacientes con cirrosis, con alguna otra causa de ascitis, también se utiliza la espironolactona. ¿Se los puede usar en la hipertensión arterial que esté tratada con un IECA o un ARA2? Como combinado para mejorar Se puede utilizar, pero no hay una combinación dentro de las primeras opciones. Lo que sí es un IECA o un ARA2, generalmente se combina con una tiazida, con la hidroclorotiazida. O también hay una combinación que se utiliza poco, pero es para los casos de pacientes que están en anasarca, que por ahí es refractaria al tratamiento con un solo diurético, y lo que se hace es, se dan los tres diuréticos, o sea que bloqueamos la reabsorción de sodio y de agua a nivel de las tres principales, o de los tres principales segmentos de la nefrona. Le dan una furosemida que actúa a nivel del túbulo contorneado, más que el túbulo contorneado sería a nivel del asa de Henle. Se le combina con una hidroclorotiazida que actúa a nivel del túbulo contorneado distal y la espironolactona. Y eso es lo que se conoce como bloqueo tubular. Y eso genera una diuresis bastante importante, pero bueno, se utiliza en situaciones excepcionales. Doctor, ¿se puede utilizar también como tratamiento para hipertensión en el embarazo, la espironolactona? Desconozco, si en el embarazo desconozco, porque lo que habitualmente se utiliza en el embarazo es beta bloqueante, pero no cualquier beta bloqueante, sino como la betalol, por ejemplo, o algunos bloqueantes cálcicos, como la amlodipina. Pero no sé si esta es teratogénica. Y después quedan otros diuréticos, pero que no son habitualmente de utilización, no tienen un gran uso clínico, que son los inhibidores de la anidrasa carbónica. ¿Esto conocieron, escucharon hablar de la... Bueno, y otra cosita que es importante que sepan, dentro de las tres familias de estos diuréticos, los más utilizados, ¿cuáles son los que tienen mayor eficacia para generar diuresis? los tiazídicos. ¿Los de ASA, doctor? Los de Los de De ASA. ASA. Los que tienen mayor poder diurético son los de ASA, es decir, las furosemida. Y la dosis máxima que podemos dar
y son entre 200 y 250 miligramos en 24 horas. O sea que si son 10 ampollas, más o menos un poquito más, se utiliza como máximo en 24 horas. Hay situaciones en pacientes, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca descompensada, donde se hace una infusión continua de furosemida. Con una bomba de infusión ponen 10, 15 ampollas y lo pasan a 24 horas. Y recuerden también que estos diuréticos, sobre todo los de ASA, son también que generan ototoxicidad. Pueden tener después problemas de audición. Una pregunta, doctor. ¿Sí? En estos pacientes que le indicamos la furosemida, en el caso de ser endovenoso, que el paciente esté grave o que esté en UTI, ¿qué tenemos que controlar en ese paciente? O sea, ¿qué márgenes tenemos con respecto a la diuresis y cuándo, o por ejemplo, de laboratorio, qué tenemos que tener en cuenta para el seguimiento de ese paciente? Y bueno, por ejemplo, con la diuresis, ustedes tienen que tener en cuenta, como este es un diurético, decir al paciente se puede deshidratar, que muchas veces, digamos, el paciente está sobrehidratado y por la acción del fármaco termina deshidratado. Lo que tenemos que ver es, bueno, controlar el volumen urinario, eh, controlar la presión arterial. eh, Eso sería a nivel clínicamente, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, y lo que es de laboratorio, con los de ASA sobre todo, tenemos que ver el potasio, es decir, cómo generan hipopotasemia, y si el paciente tiene grandes volúmenes de diuresis, que es lo que se espera con la medicación, puede generar una hipopotasemia. Por eso es importante controlar el potasio sobre todo, porque recuerden que los cambios del medio interno asociados al potasio, tanto sea hipopotasemia o hiperpotasemia, pueden generar arritmias. Entonces, dentro del medio interno, sobre todo lo que hay que prestar la atención es al potasio. Profe, ¿y qué valor tendríamos que esperar de diuresis por hora? Dependiendo del Bueno, paciente, ¿es igual? dependiendo del paciente, el objetivo de diuresis depende del paciente. Normalmente una persona orina aproximadamente 1 miligramo kilo hora. Es decir, si una persona tiene 100 kilos, en 24 horas va a orinar 2.400 mililitros. Eso es una medida estándar, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes tienen un paciente internado y tiene una sobrecarga de volumen, llámese insuficiencia cardíaca, síndrome ascítico edematoso, síndrome nefrótico, lo que sea, uno espera que orine más de 800 mililitros por turno. Los turnos de enfermería generalmente son de 8 horas. Pero esto todo depende, ¿no es cierto? Hay pacientes donde uno necesita, un paciente, por ejemplo, que está con un edema agudo de pulmón, uno necesita que el paciente tenga un volumen de diuresis importante al inicio. Entonces muchas veces se le dan 2 o 3 ampollas de furosemida en bolo y, desde que ingresa hasta las 2 o 3 horas de ingreso, a veces orina 1.000 o más de 1.000 mililitros. O sea que lo que voy es que el objetivo depende del cuadro clínico. Una cosa es un Gracias. paciente con un edema agudo de pulmón y otro paciente cirrótico, por ejemplo, ascítico, que tiene el cuadro, es una enfermedad crónica, entonces es diferente. Y si el paciente está estable, está en una sala de clínica, además del volumen de orina, también se pesa al paciente para constatar de que disminuye, que vaya bajando de peso, es decir, que y se controlan los edemas, se mira si tiene irritación yugular, se la oculta, si tiene crepitantes a nivel pulmonar.
Y en el caso, Doctor, ¿Sí? En en el el caso caso de qué? que tengamos miedo que se nos deshidrate el paciente en ese, por ejemplo, el edema agudo del pulmón, que nosotros le vamos a poner varias ampollas, digamos, Sí. tiene que tener otra venoclisis del otro lado, o sea, hay que tener dos vías periféricas en estos pacientes, por las dudas. No, con una, ¿no? Sí, con una, sí. Generalmente, si se, con la misma vía, si el paciente, por ejemplo, ingresa con un edema agudo pulmón hipertensivo, que ustedes le hacen diuréticos, furosemida, le ponen NTG, nitroglicerina, y el paciente empieza a orinar y ustedes ven que empieza a bajar la presión, simplemente se cierra si está pasando la furosemida o la NTG, y en la misma vía habitualmente uno le hace una pequeña expansión. Pero sí son pacientes que hay que controlarle, necesitan un monitoreo de cerca. doctor, los efectos adversos del medio interno son a largo plazo? No, generalmente son a corto plazo. Es decir, si el paciente ingresa con insuficiencia cardíaca y ustedes le hacen dosis elevadas de furosemida y el paciente orina, es decir, cuanto mayor diuresis tenga, el paciente, por ejemplo, ingresó hoy, ingresa ahora a la guardia con edema agudo pulmón hipertensivo o insuficiencia cardíaca, y ustedes le hacen dosis elevadas de diurético buscando justamente que el paciente orine, y en 12 horas le orinó 2 litros, por ejemplo, o 3 litros, bueno, ahí tiene altas chances de que genere una hipopotasemia. Los efectos son a corto plazo. Los efectos lo mismo Gracias, que, doctor. de nada, lo mismo que le decía la furosemida, por ejemplo, que de las situaciones o de las utilidades de la furosemida es un paciente que tiene una hiperpotasemia. Viene un paciente con una arritmia, por ejemplo, y con 6 de potasio, que eso ustedes después van a ver dentro de las medidas, se le hace nebulización con salbutamol, que es para que el potasio ingrese nuevamente a la célula, pero es una medida transitoria. Lo que hay que hacer en esos casos es, se le expande al paciente, se le empieza a pasar líquido y se le administra furosemida, porque al inhibir esa bomba de sodio y potasio 2-cloro, todo ese potasio que se estaba absorbiendo empieza a ser eliminado por orina. Entonces, orina 1 litro, 1,5 litros, y a las 3-4 horas uno le hace un ionograma de control y por ahí de 6 la baja a 5, a 4 el potasio. Doctor, una pregunta. ¿Sí? En esos casos de las arritmias por hiperpotasemia que se nebuliza con... uy, perdón, se me fue. ¿Sí? Salbutamol, ¿el aumento de la taquicardia no podría favorecer esa arritmia que tiene el paciente? Y a veces sí te puede favorecer un poquito, pero es más peligroso el aumento de potasio que la taquicardia en sí. Y generalmente la hiperpotasemia, más que taquicardia, te da bloqueo, ¿no? A veces te puede dar un bloqueo AB incluso, o sea, auriculoventricular. Y bueno, ¿alguna otra pregunta? Doctor, solo para ver si anoté cierto. Hablaste que la media diaria, aproximadamente, un promedio sería de 100 ml hora de diuresis o 0 o 50 ml hora. De una persona. No, generalmente es 1 mililitro por kilo de peso, por hora.
Ah, bien. 1 mililitro por kilo por hora. O sea, si una persona pesa 70 kilos, realmente orina 70 mililitros en una hora. Ahora voy a tratar de mandarle la clase y con ustedes tengo ahora las 4, medicina interna, infección urinaria. Sí. Sí. Bueno, entonces ahora hacemos un descanso y en un ratito nos volvemos a conectar. Bueno. No, doctor. Gracias, Doc. Gracias. Hasta luego.